Buenas tardes, habla Russell Turner. Soy estudiante de la Palabra de Dios. Este estudio se titula La Gracia de Dios. Voy a leer en San Juan capítulo 8, versículos 2 al 11. Dice la Palabra de Dios: Por la mañana Jesús volvió al templo y todo el pueblo se le acercó, y él se sentó y les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida cometiendo adulterio. La pusieron en medio y le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. En la ley, Moisés nos ordenó apedrear a mujeres como esta. ¿Y tú qué dices? Ellos decían esto para ponerle una trampa y así poder acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en el suelo. Como ellos insistían en sus preguntas, él se enderezó y les dijo: Aquel de ustedes que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. Y Jesús volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el suelo. Ellos, al oír esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los más viejos y siguiendo por los más jóvenes. Solo se quedó Jesús y la mujer permanecía en medio. Entonces Jesús se enderezó y dijo: ¿Y mujer, dónde están todos? ¿Ya nadie te condena? Ella dijo: Nadie, Señor. Entonces Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y no peques más. En el libro de Romanos capítulo 5 versículo 20 dice el apóstol Pablo: Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, a fin de que como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Y luego el apóstol Juan, en el último libro de la Biblia, el último versículo, Apocalipsis 22-21, dice estas palabras: La gracia de nuestro Señor Jesús sea con todos. El último mensaje de Dios en su santa palabra es que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos. Dios no quiere que ninguno perezca. Él quiere que todos vengan al arrepentimiento, a la limpieza de su pecado por medio de la sangre de Jesucristo. Aunque el pecado sea grande, la gracia de Dios es aún más grande. Si el pecador se arrepiente de su pecado y busca el perdón y la salvación en Jesucristo, será perdonado y recibirá la salvación y la vida eterna. Ahora surge la pregunta: ¿qué es la gracia de Dios? La gracia es el favor de Dios inmerecido hacia nosotros. O sea, no merecemos la gracia de Dios. No es algo que Dios nos debe. Es simplemente el regalo de Dios, la bondad de Dios, el amor de Dios extendido a nosotros. La gracia es el favor inmerecido de Dios hacia nosotros. Usted y yo merecemos la condenación. Merecemos la separación eterna de Dios por causa de nuestro pecado. Pero por medio de la gracia podemos obtener el perdón y la salvación y vida eterna. La primera mención de la gracia en la palabra de Dios es en Génesis capítulo 6, versículo 8, y habla de Noé. Dice la palabra: Noé halló gracia en los ojos de Dios. Y por los próximos 120 años, Dios le extendió su gracia a todo el mundo, mientras Noé estaba construyendo el arca. Pero llegó el día cuando la oferta de la gracia de Dios terminó y el juicio de Dios cayó sobre el mundo entero, en la forma del diluvio. Solo los animales y las personas dentro del arca fueron rescatados. Todos los demás perecieron. Es por la gracia de Dios que no somos rechazados y condenados.
Somos perdonados y adoptados en la familia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Jesucristo reveló la gracia de Dios al hombre. En Juan 1:14, la Biblia dice, y la palabra, hablando de Jesús, la palabra se hizo carne, o sea, se hizo hombre, tomó un cuerpo terrenal. Jesús vino a esta tierra y tomó un cuerpo terrenal, carnal, y habitó entre nosotros y contemplamos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo reveló la gracia de Dios hacia la humanidad. La gracia de Dios es la base de nuestra salvación. Efesios 2:8 dice, porque por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no de ustedes, pues es don de Dios, es el regalo de Dios. No es por obras, para que nadie se gloríe. Nadie puede jactarse de sus propias obras. La salvación nuestra es el regalo de Dios. No la merecemos, pero Dios nos la da gratuitamente. Somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Esta es la gracia de Dios. Ahora, volviendo a la historia en Juan capítulo 8, donde leímos al principio, dice la historia que los líderes religiosos querían tender una trampa a Jesús para poder acusarle de algún delito. Ellos tramaron esta situación en la cual agarraron a esta mujer en el acto de adulterio y la trajeron a Jesús para ver lo que diría él. Pero la pregunta importante es esta: ¿dónde está el hombre que estaba cometiendo adulterio junto con ella? Según la ley de Moisés, los dos debieran ser apedreados. Dice Deuteronomio 22:22. Si se sorprende a un hombre acostado con una mujer de otro hombre, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer. Así quitarás el mal de Israel. El hombre es tan culpable como la mujer. Pero estos hombres religiosos, estos líderes religiosos, son hipócritas. Ellos explotaron a esta mujer pecadora para atrapar a Jesús. Estos hombres no tenían conciencia. A ellos no les importaba esta mujer y su condición. Solo querían acusar a Jesús. Ahora, recuerde esto. La acusación es la obra del diablo. Apocalipsis 12:9 dice así: y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados junto con él, o sea, los demonios. Oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha llegado la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. El diablo nos acusa delante de Dios. La acusación es la obra de Satanás. No debemos caer en esta trampa. Ahora, no me malentienda. No estamos excusando el pecado. El pecado es horrible. Por causa del pecado, Dios demandaba un sacrificio de sangre derramada. Y Jesús, el Cordero de Dios, fue a la cruz y derramó su sangre para librarnos del pecado. Esta mujer no es una santa, pero es una pecadora arrepentida. Y ella recibió el perdón de Dios. Pero aquellos hombres religiosos, orgullosos, no quisieron reconocer su propio pecado. Y a menos que se arrepintieran, ahora mismo ellos están en el infierno. Porque solo por medio de Jesucristo hay salvación. La historia dice que Jesús se agachó al suelo y empezó a escribir ahí en la tierra, en el suelo. Quizá estaba orando a su Padre en esos momentos por las palabras correctas para contestarles. Quizá estaba escribiendo los 10 mandamientos en el suelo.
Acuérdese, en otro lugar en la Biblia, en Éxodo, habla del dedo de Dios escribiendo. Oiga lo que dice, Éxodo 31, 18. Y cuando Dios acabó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio a Moisés 2 tablas del testimonio, tablas de piedras escritas con el dedo de Dios. Dios escribió los 10 mandamientos en tablas de piedra y se las entregó a Moisés. Quizá Jesús estaba escribiendo los 10 mandamientos en el suelo para que los hombres acusadores reconocieran su propio pecado. Quizá ellos dirían, no hemos cometido adulterio, pero son culpables de otros pecados, de mentira, de desobedecer a sus padres, de ser codiciosos, de cualquier otro de los 10 mandamientos que habían quebrantado. Y Santiago dice, si uno guarda toda la ley, pero la quiebre en un solo punto, es culpable de todo. Ellos no son mejores que esta mujer. Como ellos insistían que Jesús les diera una respuesta, él se levantó y dijo, muy bien, el que no tiene pecado, tire la primera piedra. Y se volvió a agacharse y siguió escribiendo en el suelo. Uno por uno, los hombres dejaron caer las piedras de sus manos y empezaron a irse, desde el más viejo hasta el más joven. Luego Jesús se puso de pie, enderezado, y preguntó a la mujer, ¿dónde están sus acusadores? ¿No hay nadie que le acuse? Y ella respondió, no, Señor, no hay nadie. Entonces Jesús le dio 2 palabras muy importantes a esta mujer. Primero, tampoco yo te condeno. Segundo, vete y no peques más. Veamos estas 2 declaraciones de Jesús para terminar. Jesús no solo dijo, no te condeno. También él dijo, no peques más. En otras palabras, no vuelvas a ese camino de vida, el camino de pecado. No voy a condenarle, voy a perdonarle, voy a extenderle la gracia de Dios, pero no siga en el pecado. Sea transformada por medio de la gracia de Dios. Él está diciendo a esta mujer. Esta mujer arrepentida fue perdonada, salvada y transformada por la gracia de Dios. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Este es el mensaje que tenemos que llevar al mundo. Jesús murió por el pecado. Si nos arrepentimos, recibiremos el perdón de Dios y la salvación en Jesucristo. Porque todos somos pecadores. Los hombres religiosos trataron a esta mujer con desgracia, pero Jesús le dio la gracia de Dios. Amigo oyente, dele gracias a Dios por su gracia. Todos necesitamos la gracia de Dios. Yo la necesito, usted la necesita, porque todos somos iguales al pie de la cruz. Todos somos pecadores. Todos tenemos que venir a Dios en arrepentimiento de nuestro pecado y poner la fe en Jesucristo como Salvador. Dios promete en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él quiere perdonar su pecado. Por medio de la sangre de Jesucristo tenemos perdón, tenemos salvación, tenemos vida eterna. Somos adoptados en la familia de Dios. Antes andábamos en las tinieblas, ahora andamos en la luz. Antes íbamos hacia la muerte, ahora tenemos vida eterna. Dele gracias a Dios por su gracia. Por la gracia de Dios soy salvo. Y por esta misma gracia, Dios quiere salvarle a usted si todavía no ha recibido la salvación en Cristo Jesús. Reciba, por favor, este regalo de Dios por fe. Haga su oración de fe a Dios. Dígale a Dios,
pido que tú me perdones de mis pecados. Y yo creo en Cristo Jesús como mi Salvador. Yo lo recibo por fe en mi vida. Sálvame, Señor. Limpia mi vida. Hágame un hijo de Dios. Y Dios le salvará y le dará vida eterna. Oremos. Gracias, Señor, por esta historia que hemos compartido de San Juan capítulo 8. Gracias por esta mujer que, aunque era pecadora, ella encontró la gracia y la salvación en Cristo Jesús. Oh Señor, ayúdanos a no ser orgullosos y de no confiar en nuestras propias obras, sino que confiemos en la sangre de Jesucristo, el perdón de Dios y la fe en Cristo como nuestro Salvador. Gracias por tu amor hacia nosotros y pido por cualquier oyente que todavía no ha tomado la decisión de aceptar a Cristo, que ahora mismo esa persona hará la oración de fe y recibirá a Cristo en su vida. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo conmigo. Comparte este mensaje con otros por medio de su propio aparato, sea teléfono, iPad, computadora. En YouTube y en Facebook se halla este mensaje para que otros puedan escuchar acerca de la gracia de Dios.